¿Alguna vez te has comprado un aparato para hacer ejercicio en tu casa y ahí se queda llenándose de polvo, sirve para colgar la ropa? ¿O has iniciado una dieta el lunes y para el miércoles ante tu plato favorito la mandas a volar? ¿O bien te has inscrito a una clase y por ahí del segundo mes la abandonas y ya no regresas? ¿Te has zafado de participar en alguna causa humanitaria con el pretexto de no tengo tiempo? ¿O bien tu closet está como el mío, que pide a gritos que le des aire y que hagas limpia de él y nada más no encontramos el tiempo? Y por último, ¿te ha pasado que por alguna razón no acabas de concretar ese proyecto que tienes en mente? Cualquiera que sea, ¿no acabas de concretarlo? Si dijiste sí a alguna de las preguntas, te estás enfrentando al enemigo más grande de la humanidad, a la fuerza más destructiva del mundo, la resistencia. Se trata de este ente maligno que vive en nuestro lado oscuro y que se alimenta de toda clase de pretextos, de flojera, de mediocridad. Y lo peor es que nos hace sentir mal como consecuencia. Ceder a sus embrujos es muy nocivo para nuestro cuerpo, nuestra mente y para el espíritu. Lo malo de este ente maligno es que no lo podemos ver, oír, tocar, oler, nada. Es un ente completamente invisible que vive dentro de nuestro cuerpo. Su único fin es distraernos y alejarnos de todo aquello que nos hace sentir bien y nos provoca un desasosiego nebuloso que no sabemos bien a dónde apuntar. Steven Pressfield, el autor del libro El arte de la guerra, nos dice que la resistencia es simplemente la causa de infelicidad más grande del mundo, más que las enfermedades, la pobreza e incluso la disfunción eréctil, que es la causa de infelicidad mayor. Lo malo es que es muy atractiva, está llena de disfraces, de artimañas, de recursos y es más seductora que el olor del pan horneado, más rápida que una locomotora, más aplastante que el tren bala. Además, razona como la mejor de las abogadas y es la mejor vendedora del mundo. Te vende todas las ideas para convencerte de por qué no hay que hacer algo. Te voy a dar las 10 maneras en que a la resistencia le encanta presentarse en tu vida. Número 1, la resistencia para cuando se trata de escribir, pintar, crear algún proyecto. Ese es el número 1. Número 2, iniciar cualquier tipo de aventura. No es que esto y lo otro, y primero me espero a esto, primero me espero al otro. Luego, iniciar cualquier tipo de dieta, por supuesto. 4, cualquier programa que te lleve a la espiritualidad, a ser mejor adentro, un viaje al interior. 5, todo aquello que tenga que ver con mejorar tu abdomen. Todos los abdominales, verdaderamente la resistencia se resiste. Después, un programa que te ayude, se presenta en el número 6, en un programa que te ayude a superar un hábito, una adicción. Bueno, se presenta campeón en el número 6. Número 7, educación de cualquier tipo. Número 8, el compromiso a cualquier asociación que su fin sea ayudar a los demás. Número 9, el acto de comprometer el corazón, ya sea si se trata de casarse, de tener un hijo, de terminar una relación, todo ese tipo de cosas que involucran el corazón. La resistencia te da todos los pretextos para luego, después, evitarlo, en fin. Y por último, cualquier acto que requiere coraje y tomar una postura personal ante una circunstancia de injusticia, ante un cambio social, ante una asociación, decir es que yo defiendo esta causa y me comprometo a hacerlo. Todas estas son las 10 causas favoritas en que la resistencia de inmediato hace su presencia. El tema aquí es darnos cuenta cómo las grandes obras de las cuales disfruta la humanidad está realizada por seres, por personas, por compañías que han logrado vencer la resistencia. Y no solo vencerla, hacerse amiga de ella. Tenemos la música de Mozart, no sé, Diego Rivera, el Quijote, las pirámides de Egipto, los récords olímpicos. ¿Tú te imaginas lo que se requiere de vencer personalmente para lograr esas metas? El mensaje que nos dan esas grandes obras es que sí se puede. El tema, el secreto es conocerla, verla de frente y una de dos, pedirle que sea nuestra amiga la resistencia para que juntos, con todo y resistencia, llevármela a llegar a mi meta, o
conquistarla y ganarle, lo cual es un poco más difícil. Es mejor decirle, ya te vi, acompáñame mejor a lograr mi resistencia, a lograr la meta que me he propuesto, un proyecto, un viaje, una relación, lo que sea. Entonces, ya te presenté a la resistencia para que busques cuál ha sido la tuya, en qué área te has resistido para crecer y hazte amiga del fondo, de cuál es la razón por lo que te has resistido a hacerlo. Gracias, gracias y platíquenme de su resistencia. Los leo. Bye.